María era una mujer de mirada cansada, pero con una fuerza que nadie podía ignorar. Desde que el padre de su hijo desapareció, dejando solo promesas vacías y deudas, tuvo que enfrentar el mundo sola. Al principio, María creía que él volvería. Esperaba todas las noches, sentada en la pequeña sala de su casa sencilla, mientras su hijo jugaba con los pocos juguetes que tenían. Pero las semanas se convirtieron en meses, y su ausencia dejó claro que ella estaba sola en ese viaje. La casa donde vivían era pequeña, con paredes manchadas por la humedad y muebles desgastados que ella había rescatado de donaciones. No había lujo, solo lo básico para sobrevivir. Aún así, María hacía lo posible por convertir ese espacio en un hogar. Cosía cortinas con retazos de telas que encontraba, colgaba dibujos hechos por su hijo en las paredes y mantenía el lugar siempre limpio, porque creía que, incluso en la pobreza, la dignidad debía prevalecer. Las dificultades eran muchas. María se despertaba antes de que saliera el sol para preparar un café sencillo. Muchas veces, era solo pan del día anterior y café aguado. Tomaba a su hijo de la mano y, juntos, caminaban hasta la guardería comunitaria. A cada paso, María se preguntaba cómo le explicaría al pequeño que no siempre había dinero para un refrigerio o un juguete nuevo. Pero, con una sonrisa forzada en el rostro, se despedía de él con palabras dulces. «Mamá va a trabajar y ya vuelve. ¿Está bien? Sé fuerte». El trabajo de María era agotador. Lavaba ropa para los vecinos y, por la noche, hacía pequeños trabajos como empleada doméstica. A pesar de todas las horas trabajadas, el dinero apenas alcanzaba para pagar el alquiler y comprar alimentos. Había días en los que pasaba hambre para asegurarse de que su hijo tuviera algo en el plato. María escondía las lágrimas cuando el dolor del hambre apretaba y, en silencio, hacía sus oraciones, pidiendo fuerzas para continuar. A pesar de todo, María nunca perdió la esperanza. Creía que la educación era la clave para un futuro mejor. Por eso, aunque estaba exhausta, se sentaba junto a su hijo todas las noches para ayudarlo con la tarea. «Puedes ser lo que quieras, mi amor. Solo tienes que creer y trabajar duro», decía, mientras intentaba contener las lágrimas al pensar en todas las oportunidades que ella misma no tuvo. María enfrentaba prejuicios, miradas juzgadoras y comentarios crueles sobre su situación de vida. Había quienes decían que nunca saldría de esa miseria. Pero ella transformaba esas palabras en combustible para seguir adelante. Su mayor miedo era fracasar como madre, y eso la impulsaba a buscar soluciones creativas para sus problemas. Hubo momentos de felicidad, incluso en medio de las dificultades. Como cuando, en el cumpleaños de su hijo, improvisó una fiesta con globos que le dio una vecina y un pastel pequeño que logró hacer con los ingredientes que le sobraban. La sonrisa en el rostro del niño hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. María sabía que su viaje estaba lleno de desafíos, pero creía que, con amor, fe y perseverancia, podría crear un futuro mejor para su hijo. Y así, día tras día, continuaba luchando, demostrando que la fuerza de una madre es capaz de superar cualquier adversidad. María sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Con cada día que pasaba, las cuentas se acumulaban, el alquiler estaba atrasado y la comida en la despensa casi no alcanzaba para una semana más. Su hijo, pequeño y lleno de energía, aún no entendía la gravedad de la situación. Pedía cosas simples, como un chocolate o un paseo por el parque, y María hacía lo posible para desviar el tema. En el fondo, lo que más le dolía era no poder ofrecerle lo básico. Decidida a cambiar eso, María comenzó su búsqueda de trabajo. Temprano por la mañana, se ponía su mejor ropa, la única que aún parecía presentable, y se arreglaba el cabello de manera simple pero cuidadosa. Salía de casa con un cuaderno viejo donde anotaba los lugares por los que ya había pasado. Sujetando con fuerza su bolso, que contenía copias de un currículum modesto, caminaba por las calles de la ciudad. María no tenía educación superior y apenas había terminado sus estudios. Sus experiencias se limitaban a trabajos informales, limpieza, pequeños trabajos como cocinera y, ocasionalmente, niñera. Pero el amor por su hijo la hacía enfrentar las miradas de desdén y las negativas que recibía en cada puerta donde tocaba. En cada entrevista o conversación con gerentes, María ponía toda su energía en demostrar que era trabajadora y confiable. «Aprendo rápido, señor.
Soy dedicada y puedo trabajar los fines de semana, decía con una sonrisa que escondía la angustia. Muchas veces, la respuesta era un no educado, otras veces ni siquiera eso. Hubo días en los que recorría kilómetros a pie porque no tenía dinero para el transporte. Bajo el sol abrasador o la lluvia inesperada, María seguía adelante. Se detenía en tiendas, restaurantes, oficinas e incluso en pequeños mercados del barrio. Preguntaba si necesitaban ayuda, dejaba sus contactos y, cuando se lo permitían, contaba un poco sobre su historia. La búsqueda era extenuante. En una ocasión, María pasó todo el día caminando, sin siquiera almorzar. Cuando finalmente volvió a casa, con los pies doloridos y el cuerpo agotado, encontró a su hijo jugando con un carrito viejo que había encontrado meses antes en una donación. Él corrió hacia ella, sonriendo, y dijo: «Mamá, trabajaste mucho hoy». La pregunta, tan inocente, hizo que María sintiera una punzada en el corazón. «Todavía no, mi amor, pero pronto mamá lo conseguirá, está bien». A pesar de tantas negativas, María no se rendía. Sabía que necesitaba algo, cualquier cosa, para sustentar a su hijo. En uno de los días más difíciles, mientras caminaba por la plaza central, vio una larga fila frente a una pastelería. Curiosa, se acercó y descubrió que estaban contratando ayudantes de cocina. Aunque estaba exhausta y temía ser rechazada una vez más, María se unió a la fila. La espera fue larga, pero aprovechó el tiempo para ensayar lo que diría. Cuando finalmente llegó su turno, encontró a una gerente de mirada seria, pero atenta. «¿Por qué quieres este trabajo?», le preguntó la mujer. María respondió con voz firme, pero llena de emoción: «Porque tengo un hijo pequeño en casa y necesito mucho cuidarlo. Soy una madre que no se rinde, y prometo dar lo mejor de mí si me dan esta oportunidad». La gerente guardó silencio por unos segundos, evaluando a María. Finalmente, dijo: «Comienza mañana temprano. Veremos cómo te va». María no pudo contener las lágrimas. Agradeció varias veces y salió de allí con el corazón más ligero. Por primera vez en semanas, sintió que estaba dando un paso en la dirección correcta. Ese día, mientras abrazaba a su hijo al llegar a casa, susurró: «Mamá lo consiguió. Las cosas mejorarán, te lo prometo». Y así, la búsqueda desesperada de María por un trabajo se transformó en la esperanza de días mejores. Cada paso, cada no que escuchaba, la acercaba más a demostrar al mundo que, con determinación y amor, ella era capaz de enfrentar cualquier desafío. Era una mañana fría y nublada cuando María, ya acostumbrada a su rutina de búsquedas incesantes de trabajo, decidió hacer algo diferente. Después de dejar a su hijo en la guardería, se detuvo en un puesto de periódicos, atraída por un ejemplar barato que mostraba titulares sobre oportunidades de empleo. Hojeaba las páginas con atención, sus ojos cansados, pero llenos de esperanza, pasando por anuncios que, en su mayoría, requerían cualificaciones que ella no poseía. Entre tantas palabras que parecían repetirse, algo llamó su atención: un pequeño cuadro en la esquina de la página, con letras simples, pero impactantes. «Cuidadora para anciano, buena remuneración garantizada. Se requiere compromiso y cariño. No es necesaria experiencia previa». María leyó el anuncio varias veces, como si quisiera asegurarse de que era real. ¿Buena remuneración? ¿Sin experiencia necesaria? Era casi demasiado bueno para ser cierto. Pero, al mismo tiempo, parecía hecho para ella. ¿Quién, sino María, sabía lo que era cuidar de alguien con amor y dedicación? Pensó en su hijo y en la promesa que se había hecho a sí misma de nunca rendirse. Siguiendo la dirección indicada, María tomó un autobús lleno, gastando las pocas monedas que tenía en el bolsillo. El lugar era una casa grande, antigua, con un jardín bien cuidado. Respirando hondo, tocó el timbre, tratando de contener la mezcla de nerviosismo y esperanza que sentía. La puerta fue abierta por una mujer de mediana edad, con ojos atentos y una sonrisa acogedora. «¿Vienes por el anuncio?», preguntó, estudiando a María de arriba a abajo. «Sí, señora. Mi nombre es María. Realmente necesito este trabajo. No tengo experiencia profesional, pero sé cuidar a quienes lo necesitan. Tengo un hijo pequeño y siempre he hecho todo por él con mucho amor. Prometo que daré lo mejor de mí».
La mujer sonrió y le pidió que entrara. El ambiente era acogedor, pero cargado de silencio. En un sillón cerca de la ventana, un hombre anciano estaba sentado, mirando hacia afuera. Su expresión era seria, pero su mirada parecía perdida, casi vacía. «Este es el señor Augusto», explicó la mujer. «Es mi padre. Desde que mi madre falleció, ha estado muy solo. Necesitamos a alguien que lo acompañe, converse con él y lo ayude con pequeñas tareas. Es un trabajo delicado, pero muy importante». María se acercó lentamente, sintiendo el corazón acelerado. Sabía que cuidar a alguien no era solo sobre tareas prácticas, sino también sobre ofrecer compañía, presencia y empatía. «Hola, señor Augusto. Es un placer conocerlo», dijo con una sonrisa genuina, esperando una respuesta. El anciano solo movió la cabeza lentamente, sin decir nada, pero algo en su mirada parecía menos fría, como si la gentileza de María hubiera alcanzado un rincón olvidado de su alma. La hija de Augusto observaba la escena en silencio. Vio algo en María, quizás era su humildad, su determinación, o la forma en que habló con su padre con tanto respeto. «Podemos hacer un periodo de prueba. Empiezas mañana. ¿Puede ser?» María casi no lo creyó. El nudo en la garganta que había estado sosteniendo desde que leyó el anuncio finalmente se deshizo, y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Muchas gracias. No los decepcionaré, lo prometo». Al salir de esa casa, María sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. El simple hecho de encontrar ese anuncio, tan peculiar y diferente de todo lo que había buscado hasta entonces, parecía una señal de que su suerte estaba cambiando. Más que eso, era una oportunidad de mostrar su capacidad de cuidar, de amar y de crear un futuro mejor para ella y su hijo. Esa noche, mientras el pequeño dormía a su lado, María lo miró y susurró: «Mamá está empezando a ganar. Todo va a estar bien». El día de la entrevista, María se despertó antes de que saliera el sol. Los nervios la acompañaron desde el momento en que abrió los ojos, pero trató de no dejar que eso se notara. Se vistió con el cuidado de quien sabe que esa podría ser la oportunidad que lo cambiaría todo. Eligió una blusa simple, pero limpia y bien planchada, y recogió su cabello en un moño discreto. Antes de salir, le dio un beso al hijo, aún somnoliento, y susurró: «Deséame suerte, mi amor». Al llegar a la dirección, María quedó impresionada. La casa no solo era grande, era una verdadera mansión. Los portones altos y ornamentados daban la sensación de que estaba entrando en otro mundo. Al tocar el timbre, fue recibida por un hombre de apariencia seria, probablemente un empleado de la casa. Él la condujo hasta una sala lujosa, donde las paredes estaban decoradas con cuadros de artistas que María solo había visto en revistas. Apenas podía ocultar su deslumbramiento, pero se recordaba a sí misma: «Enfoque, María. Viniste aquí para conseguir este trabajo». Mientras esperaba, María miraba a su alrededor. Todo parecía impecable, pero había algo en el ambiente que transmitía soledad, como si, detrás de todo ese lujo, faltara vida. Fue sacada de sus pensamientos por la voz de una mujer, que entró en la sala con pasos firmes. Era Clara, la asistente personal de Fernando, el dueño de la casa. «María, gracias por haber venido. Te voy a explicar un poco sobre el trabajo antes de que conozcas al señor Fernando», comenzó Clara, con un tono profesional. «El señor Fernando es una persona peculiar. Es recluso y tiene un estilo de vida diferente. Desde un accidente de coche que ocurrió hace años, rara vez sale de casa. Necesitamos a alguien que lo cuide, pero, por encima de todo, que tenga paciencia y sensibilidad para tratar con su personalidad difícil». María escuchó atentamente, pero no pudo evitar sentir una punzada de aprensión. ¿Qué querría decir Clara con personalidad difícil? Sin embargo, la necesidad de mantener a su hijo era mayor que cualquier miedo. Pronto, María fue llevada a una oficina donde, sentado en una silla de cuero oscuro, estaba Fernando. Era un hombre de mediana edad, con cabellos grises y una mirada penetrante. Vestía de forma sencilla, pero su postura irradiaba autoridad. Parecía evaluarla en silencio, como si pudiera ver más allá de las palabras. «Entonces, ¿quieres trabajar aquí?», preguntó él, sin rodeos. Su voz era firme,
casi fría, pero llevaba una curiosidad sutil. Sí, señor. Necesito mucho este trabajo, pero más que eso, creo que puedo ayudar. Soy dedicada, aprendo rápido y soy buena cuidando a las personas, respondió María, luchando por mantener la calma frente a la mirada intimidante de Fernando. Él levantó una ceja, como si analizara cada palabra que ella decía. Sabes que no es un trabajo fácil, ¿verdad? Tienes que estar preparada para días en los que nada te parecerá suficiente. Ya he vivido días así, señor Fernando. No me asusto fácil. La respuesta de María salió con una sinceridad que ni ella misma esperaba, pero parecía haber sido exactamente lo que Fernando quería escuchar. Después de unos segundos de silencio, Fernando esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible. Muy bien. Comienzas mañana. Pero ten en cuenta esto, si no estoy satisfecho, no durarás ni una semana. María salió de esa sala con el corazón acelerado. Sabía que el desafío sería grande, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras caminaba por el enorme pasillo de mármol, pensaba en su hijo y en el futuro que podría construir con ese trabajo. Lo que aún no sabía era que Fernando no solo era un jefe excéntrico. Él guardaba secretos profundos y cicatrices invisibles que acabarían transformando la relación laboral en algo mucho más grande. Sin darse cuenta, María estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría no solo su vida, sino también la de él. María apenas se había recuperado de los nervios de la entrevista inicial cuando Clara, la asistente personal, le pidió que permaneciera para una conversación más detallada sobre el trabajo. Ya conoces lo básico, pero hay algo que necesitamos discutir antes de continuar, dijo Clara, con un tono que mezclaba seriedad y cuidado. Sentadas en una sala más pequeña y acogedora, Clara comenzó a explicar. El señor Fernando tiene algunas limitaciones físicas debido al accidente que sufrió hace años. Es perfectamente capaz de realizar muchas tareas por sí mismo, pero hay momentos en los que necesita ayuda que puede ser más íntima. María sintió un escalofrío en la espalda. ¿Íntima?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Sí, respondió Clara, con una mirada directa, pero comprensiva. Entre sus responsabilidades, puede haber ocasiones en las que necesites ayudarlo a bañarse o con otros cuidados personales. Entendemos que esto puede ser incómodo al principio, pero es una parte importante del trabajo. Él es una persona muy reservada, por lo que solo solicita este tipo de ayuda cuando realmente es necesario. María permaneció en silencio por unos segundos. Su mente estaba a 1000 por hora. Era algo que nunca había imaginado hacer, una responsabilidad que no solo requería esfuerzo físico, sino también una gran dosis de sensibilidad y respeto. Pensó en lo mucho que necesitaba ese trabajo, en el alquiler atrasado, en la comida que ya faltaba en su casa y, sobre todo, en su hijo, que dependía de ella para todo. Pero había algo más en juego. María tenía un corazón generoso. Sabía lo que era sentirse vulnerable, sabía lo que significaba depender de otra persona. Tal vez Fernando también lo sentía. Es una situación delicada, dijo finalmente, con la voz más baja, pero aún firme. Nunca he hecho algo así antes, pero acepto. Porque creo que, al final, lo que importa es cuidar de quien lo necesita, y yo necesito este trabajo para cuidar a mi hijo. Clara pareció aliviada con la respuesta. Entiendo que no es fácil, María. El señor Fernando puede ser exigente, pero valora a las personas que demuestran empatía y respeto. Estoy segura de que lo harás bien. Cuando María volvió a la sala principal para recibir las instrucciones finales, Fernando estaba allí, en su sillón, con la mirada fija en un libro. Parecía ajeno a la conversación que acababa de ocurrir, pero cuando María entró, levantó la vista por un instante, como si quisiera medir su determinación una vez más. Entonces, ¿decidiste aceptarlo?, preguntó él, con la misma franqueza de siempre. Sí, señor Fernando. Acepté. Él cerró el libro y, por primera vez, pareció relajarse un poco. Muy bien. Veremos de qué eres capaz. María sabía que estaba entrando en un terreno desconocido, donde sería desafiada no solo físicamente, sino emocionalmente. Aún así, en lo más profundo de su corazón, sentía que estaba en el camino correcto, un camino que, aunque difícil,
podría traer nuevas posibilidades para su vida y, quién sabe, tal vez también para la vida de Fernando. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, pensaba en lo que acababa de aceptar. Era un paso fuera de su zona de confort, pero también un paso hacia algo más grande. Si Dios me puso en este camino, pensó María, es porque Él cree que lo puedo hacer. Cuando María comenzó a trabajar en la mansión, pronto se dio cuenta de que el lujo que rodeaba a Fernando era solo una fachada para ocultar una vida marcada por el dolor. Él era un hombre de mediana edad, con una postura firme, pero con una mirada que llevaba un peso difícil de describir. Cada palabra que decía parecía venir con un toque de amargura, como si el mundo le hubiera robado más de lo que podía soportar. Fernando tenía una enfermedad degenerativa que limitaba lentamente sus movimientos. Las tareas que antes eran simples, como vestirse, levantarse de una silla o incluso sostener un libro durante mucho tiempo, ahora requerían esfuerzo y, a veces, ayuda. Pero él detestaba depender de alguien. Cada vez que necesitaba ayuda, parecía que una parte de su dignidad se le arrancaba. María, poco a poco, comenzó a juntar las piezas del rompecabezas de la vida de Fernando. Era viudo y padre de 2 hijos que habían fallecido en un accidente de tráfico. El mismo accidente que lo dejó con secuelas físicas irreversibles. A pesar de su riqueza, Fernando vivía recluido, atrapado en su mansión, donde evitaba cualquier contacto innecesario con el mundo exterior. Una tarde, mientras ayudaba a Fernando a organizar algunos papeles, María encontró una foto antigua en un cajón. Era de una familia sonriente, Fernando, aún joven, abrazando a una mujer de cabello rizado y 2 niños con los mismos ojos que él. El Fernando de esa foto parecía otra persona, alguien que había amado y sido amado profundamente. «Éramos felices», dijo él, notando que María había encontrado la foto. Su voz estaba cargada de emoción, pero no le quitó la foto de las manos. En cambio, continuó, eso fue antes de que todo cambiara. María se quedó en silencio, respetando el momento. Fernando no era del tipo que hablaba sobre sus sentimientos, pero en ese instante parecía que necesitaba desahogarse. El accidente me quitó todo, continuó, mirando por la ventana como si intentara escapar de la realidad. Mi esposa, mis hijos, mi razón para vivir. Y, como si eso no fuera suficiente, me quedé atrapado en este cuerpo que apenas me obedece. María sintió un dolor en el pecho al escuchar esas palabras. De alguna manera, comprendía la soledad y la desesperación de Fernando. Aunque sus dolores eran diferentes, sabía lo que era sentir que el mundo había caído sobre sus hombros. Pero, al mismo tiempo, María veía algo en Fernando que él parecía haber olvidado, una llama, aunque débil, de esperanza. «Señor Fernando», dijo ella, con voz tranquila pero firme, «no puedo imaginar el dolor que usted lleva. Pero lo que sé es que usted aún está aquí. Y mientras estemos aquí, siempre hay una oportunidad de encontrar algo por lo que vale la pena vivir». Él la miró, como si intentara entender de dónde venía esa fuerza en alguien que también enfrentaba tantas dificultades. Por primera vez, Fernando no respondió con sarcasmo ni impaciencia. Simplemente asintió, como si estuviera considerando esas palabras. En ese momento, María se dio cuenta de que su presencia en la vida de Fernando no sería solo un trabajo. Tal vez podría ayudarlo a recordar que, incluso después de las mayores tragedias, la vida aún puede guardar pequeños milagros. Y, tal vez, él podría ayudarla a redescubrir lo que significaba creer en sí misma. Así comenzó una relación llena de desafíos, pero también de una conexión que ambos aún no lograban comprender completamente. María se despertó temprano en su primer día de trabajo. A pesar de los nervios, estaba decidida a hacer lo mejor que pudiera. Pero pronto, al entrar en la mansión, se dio cuenta de que su determinación sería puesta a prueba en cada momento. Fernando tenía un temperamento tan fuerte como su dolor. Era meticuloso, impaciente y muchas veces seco en las palabras. Para él, cada pequeño error parecía un motivo para criticar. «Estás 2 minutos tarde», fue la primera frase que escuchó al entrar en la sala de estar, donde Fernando ya estaba sentado en su sillón, con una expresión severa. María miró el reloj. No estaba tarde, pero ¿iba a discutir? Claro que no. Simplemente asintió y dijo, «Me aseguraré de estar aquí aún más temprano mañana, señor Fernando».
Pero eso fue solo el comienzo. Durante el desayuno, Fernando se quejó de que el té estaba demasiado tibio. Cuando María intentó organizar los libros en la estantería, él insistió en que estaban fuera de lugar, aunque estaba claro que no lo estaban. Para alguien menos resistente, esas críticas podrían haber sido suficientes para rendirse en el primer día. Pero María sabía por qué estaba allí. Pensaba en su hijo, en la cuenta de luz atrasada, en los sueños sencillos de una vida digna. Cada vez que Fernando la confrontaba, ella respiraba profundamente, recordando lo que estaba en juego. Una de las tareas más difíciles, sin embargo, era ayudarlo a moverse. Fernando odiaba mostrar cualquier signo de debilidad, y necesitar ayuda para caminar hasta el jardín lo dejaba visiblemente incómodo. «Puedo hacerlo solo», gruñó una vez, cuando María se acercó para apoyarlo. «Lo sé, señor Fernando», respondió ella con una sonrisa amable. «Pero estoy aquí para hacer las cosas un poco más fáciles. A veces, aceptar ayuda también es una forma de fuerza». Él no respondió, pero permitió que ella lo ayudara, lo cual, para María, ya era una pequeña victoria. Las noches también eran difíciles. El silencio de la mansión pesaba como una niebla densa, y María tenía dificultad para dormir, pensando en cómo enfrentarse al día siguiente. La mirada dura de Fernando, sus palabras afiladas, la constante sensación de ser evaluada, todo eso era agotador. Pero, al mismo tiempo, comenzaba a percibir algo detrás de esa fachada dura. Fernando no era solo un hombre difícil, era un hombre herido. Cada palabra áspera, cada queja, parecía un intento de proteger lo poco que quedaba de sí mismo. María también encontró fuerzas en los momentos pequeños, pero significativos, como cuando vio a Fernando mirando por la ventana, perdido en pensamientos, mientras el sol de la mañana iluminaba su rostro. O cuando, durante una de sus crisis de mal humor, mencionó, casi sin querer, que le gustaba escuchar música clásica. «¿Qué tal si escuchamos algo juntos mientras descansa?», sugirió María una tarde. Él resopló, pero no se negó. En los primeros días, María aprendió que, para lidiar con Fernando, se necesitaba más que paciencia. Era necesario ver más allá del comportamiento rudo y recordar que, detrás de cada palabra dura, había un hombre que necesitaba ayuda, aunque se negara a admitirlo. Y eso fue lo que la mantuvo firme. Porque, a pesar de todo, María creía que, con el tiempo, su bondad podría alcanzar incluso el corazón más endurecido. El día había sido especialmente difícil para Fernando. Su dolor estaba más intenso de lo habitual, y las limitaciones físicas parecían aún más pesadas. Cuando María entró en la sala para verlo, encontró a Fernando solo, con el rostro marcado por una expresión de desesperación. Estaba sentado en su silla favorita, los ojos fijos en la nada, como si estuviera luchando contra algo mucho más grande que él mismo. María sabía que algo estaba mal. El ambiente, generalmente lleno de tensiones sutiles y pequeñas quejas, estaba diferente. Era un silencio pesado, cargado de una tristeza que no podía ignorar. Dudó por un momento, pero sabía que, en ese instante, lo que Fernando más necesitaba no eran palabras, sino alguien que realmente lo viera. Con pasos suaves, ella se acercó. Sin decir una palabra, María se sentó a su lado, permitiendo que el silencio hablara por sí mismo. Fernando, que solía alejar a todos a su alrededor con sus reacciones ásperas, no la rechazó. Simplemente se quedó allí, con la cabeza agachada, en un estado de total rendición. «¿Está todo bien, señor Fernando?», preguntó María con suavidad, su voz llena de empatía. Él tardó un tiempo en responder, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Yo, ya no sé si puedo enfrentar esto. Todos se han ido. Ya no soy quien era. Y ahora, mi salud también me está abandonando. No soy más que una carga». María sintió un apretón en el corazón al escuchar eso. Sabía que Fernando hablaba de su dolor físico, pero también de un sufrimiento profundo y emocional que llevaba consigo. No era psicóloga, ni tenía palabras mágicas para curar su dolor. Pero sabía, de corazón, que estaba allí para ofrecer algo que él aún no había encontrado en su vida: humanidad y compasión genuinas. «Fernando, nadie es una carga. A veces, el peso de la vida parece abrumador, pero aún tienes mucho que ofrecer,
aunque ahora no lo veas. Eres mucho más que tu dolor. Eres alguien que tiene historias, recuerdos y experiencias que nadie más puede tener. Lo que has perdido nunca definirá quién eres. Ella miró a sus ojos, tratando de transmitir toda la sinceridad y comprensión que él tanto necesitaba en ese momento. Para su sorpresa, Fernando no reaccionó con la dureza habitual. En cambio, bajó la cabeza y, por un momento, parecía estar buscando algo que no lograba alcanzar. Entonces, María hizo algo inesperado. Colocó su mano suavemente sobre la de él, un gesto simple pero cargado de una fuerza silenciosa. Era como si le estuviera diciendo, «Estoy aquí contigo. No estás solo». Fernando permaneció en silencio durante un largo rato, sin mover los ojos, pero la tensión en su rostro parecía haberse aliviado un poco. Era como si la presión de años de dolor y soledad se hubiera aliviado, al menos momentáneamente. «Me entiendes de una manera que nadie más entiende», dijo él, con la voz aún baja, pero llena de gratitud. «No sé cómo lo logras, pero gracias». María sonrió con ternura, pero sin palabras. A veces, no era necesario más que un simple gesto de humanidad para tocar el corazón de alguien. Ella no le había dado respuestas ni soluciones, pero le había ofrecido algo que él no sabía que aún necesitaba. Alguien dispuesto a sentarse con él en la oscuridad y, juntos, mirar la luz que, aunque apagada, aún estaba allí. Ese momento quedó grabado en la memoria de ambos. Para María, era un recordatorio de que incluso los días más difíciles pueden traer oportunidades de conexión. Y para Fernando, ese gesto de humanidad se convirtió en un faro de esperanza en medio de su soledad y dolor. Y así, sin que nadie realmente lo notara, comenzó a formarse un vínculo silencioso entre los dos. Una relación que no se construyó solo por el trabajo, sino por la comprensión profunda de que la vida, por rota que estuviera, aún podía repararse, pedazo por pedazo. Con el paso de los días, la relación entre María y Fernando comenzó a cambiar. Lo que antes era una relación puramente funcional, donde ella lo cuidaba como una empleada, comenzó a transformarse lentamente en algo más humano, más genuino. Al principio, Fernando resistía cualquier forma de conversación íntima. Aún mantenía esa fachada de hombre endurecido por la vida, con respuestas secas y la mirada distante. Pero María, con su paciencia inquebrantable, fue ganando poco a poco su confianza, sin forzar nada, solo ofreciendo una presencia calmada y constante. Fue en un día lluvioso, cuando la luz de la tarde moría detrás de las nubes pesadas, que algo cambió. Fernando, visiblemente más débil que de costumbre, estaba sentado en la silla, mirando por la ventana. María entró en la habitación, trayendo una taza de té caliente, como hacía todas las tardes. Pero, en lugar de simplemente entregar el té y alejarse, se sentó a su lado, un poco más cerca de lo que solía hacer. «¿Está todo bien, señor Fernando?», preguntó con una suavidad que él no esperaba. Ella no lo trataba solo como un empleador, sino como un ser humano, como alguien que, a pesar de su dolor, merecía ser visto. Él la miró, con una mirada que mezclaba cansancio y sorpresa. «¿Por qué sigue siendo tan buena conmigo?», preguntó, casi en un suspiro. «Soy un viejo amargo y difícil de tratar». María sonrió amablemente. «Porque sé que las personas no se definen solo por las cosas que hacen o por sus actitudes momentáneas. Tienes una historia, Fernando, y todos tenemos momentos difíciles. Eso no te hace menos digno de respeto y compasión». Esas palabras parecieron tocar algo profundo dentro de él. Fernando permaneció en silencio durante unos minutos, mirando la taza de té en sus manos. María, como siempre, respetó el silencio, sin presionarlo. Fue él quien rompió el silencio. ¿Sabías que tenía una familia? ¿Que estaba casado? ¿Y que tenía hijos? Tenía una vida llena de planes antes de que todo saliera mal. Su voz temblaba ligeramente, como si estuviera tratando de recordar algo que ya no formaba parte de su realidad desde hacía mucho tiempo. María lo miró con más atención, sin prisa por interrumpir. «Sabía que tenías una historia, señor Fernando, pero no sabía que era tan dolorosa. Si quieres hablar más sobre eso, estoy aquí». Y así fue como él comenzó a abrir las puertas de su corazón. Fernando, el hombre tan cerrado y recluso, empezó a hablar.
Habló de su esposa, Ana, que murió en un accidente de coche hace años, cuando aún era joven y lleno de sueños. Habló de sus hijos, a quienes nunca tuvo la oportunidad de conocer realmente, porque su trabajo y ambición lo alejaron de ellos. Habló de su dolor, de la soledad que intentaba esconder detrás de su fortuna y del orgullo. Pensé que el dinero era la solución para todo. Pero, al final, solo me dejó más vacío, más solitario. Perdí todo lo que realmente importaba, y ahora estoy aquí, como un fantasma, viviendo en un mundo que ya no reconozco. María escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Ella sabía que el hombre frente a ella no era solo el millonario excéntrico y amargado, sino un ser humano profundamente marcado por las elecciones que había hecho y por el dolor de perder todo lo que amaba. La soledad, Fernando, es una de las cosas más difíciles de llevar. Pero ya no estás solo. Yo estoy aquí para ayudar, y, por más difícil que sea, tal vez podamos, poco a poco, encontrar un nuevo camino. Las palabras de María penetraron profundamente en el corazón de Fernando. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía vergüenza de sus emociones. No se sentía juzgado, no tenía que esconder sus debilidades. Y, poco a poco, comenzó a darse cuenta de que, de hecho, María no estaba allí solo como empleada. Ella estaba allí como alguien que, sin pedir nada a cambio, le ofrecía una verdadera amistad. Con el tiempo, los dos empezaron a conversar más. Fernando hablaba sobre su juventud, sus viajes por el mundo, las ambiciones que lo llevaron a construir imperios. María, por su parte, compartía un poco de su propia historia. Hablaba de su hijo, de las dificultades que enfrentaba, de la esperanza que mantenía viva en su corazón, a pesar de las adversidades. Y, a medida que las conversaciones se volvían más profundas, María se dio cuenta de algo que nunca había imaginado. Estaba ayudando a Fernando a encontrar de nuevo una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo. Y, al mismo tiempo, él estaba ofreciendo algo que ella nunca supo que necesitaba, una verdadera amistad, construida no sobre lo que uno podía ofrecer al otro, sino simplemente por el hecho de estar allí, en compañía el uno del otro, compartiendo sus dolores y momentos de vulnerabilidad. Lo que comenzó como un simple trabajo se transformó en una conexión genuina. Una amistad improbable, pero fuerte, que crecía cada día, hecha de pequeños gestos de cuidado, de conversaciones honestas y de un entendimiento silencioso entre dos almas que, de alguna manera, se reconocían. La amistad entre María y Fernando continuaba fortaleciéndose cada día. Algo en el corazón de Fernando estaba cambiando. Él, que antes veía la vida solo bajo la óptica de su dinero y éxito, comenzaba a ver el mundo con otros ojos. La forma simple y llena de bondad de María, su paciencia inquebrantable y la manera en que lo cuidaba, sin esperar nada a cambio, tocaban su corazón de maneras que nunca imaginó que fueran posibles. María, por su parte, aún no tenía noción del impacto que estaba causando en la vida de Fernando. Ella solo cumplía su papel de la mejor manera que podía, con humildad y esfuerzo, siempre pensando en el bienestar de su hijo, Lucas. Sabía que él necesitaba más que una madre que trabajaba para sostener la casa, necesitaba una educación que le abriera puertas, una oportunidad para que su vida fuera diferente de la de ella. Soñaba con eso, pero los recursos eran escasos y las oportunidades, pocas. Una tarde, mientras María estaba en la cocina preparando la cena para ambos, Fernando estaba sentado en la sala, mirando por la ventana, pero con la mente distante, como si estuviera en un lugar donde solo él podía estar. Reflexionaba sobre todo lo que había sucedido desde que ella llegó a su vida. Recordaba sus propios errores, las elecciones que había hecho y cómo, ahora, todo parecía carecer de sentido. Pero María era diferente. Ella le había mostrado una generosidad que él no sabía que aún existía. Ella le había dado algo que el dinero no podía comprar, una verdadera amistad. Y eso despertaba en él un sentimiento profundo, algo que pensaba haber perdido. Fue en ese momento, mientras María servía la comida en la mesa, que Fernando tomó una decisión. Algo dentro de él le decía que no podía simplemente estar agradecido por todo lo que ella hacía sin retribuir de alguna forma, algo más significativo. Sabía que ella estaba enfrentando tantas dificultades, sobre todo con el futuro de su hijo, y eso lo tocó de una manera indescriptible. Fernando llamó a María para que se sentara a su lado, como siempre lo hacía durante las comidas. Ella se acercó,
sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. María, comenzó él, con una voz más suave de lo que ella solía oír, has hecho más por mí de lo que jamás imaginé que alguien pudiera hacer. Veo cuánto te dedicas, no solo a mí, sino a tu hijo, y admiro profundamente eso. Eres una mujer fuerte, y tu hijo tiene suerte de tener una madre como tú. María sonrió tímidamente, sin esperar un elogio de esa magnitud. Solo estoy haciendo lo que necesito, Fernando. Lucas es mi mundo, y haré lo que sea necesario para que tenga un futuro mejor. Fernando, con los ojos llenos de lágrimas, continuó, yo quiero ayudar, María. Sé que tienes sueños para tu hijo, sueños que quizás parecen lejanos, pero quiero hacerlos realidad para él. Quiero pagar sus estudios. Quiero asegurarme de que tenga la oportunidad de estudiar, crecer y alcanzar todo lo que deseas para él. María se quedó sin palabras, el shock y la incredulidad apoderándose de ella. Miró a Fernando, tratando de comprender lo que estaba diciendo. ¿Qué? ¿Tú quieres pagar los estudios de Lucas? Pero, Fernando, ¿por qué harías algo así? Fernando miró profundamente a sus ojos y dijo, con una sinceridad que tocó su corazón, porque tú me enseñaste lo que realmente importa en la vida. Me mostraste que no es el dinero lo que marca la diferencia, sino la manera en que tratamos a las personas. Me diste algo que nunca supe que necesitaba. Ahora, quiero hacer algo por ti y por tu hijo. Quiero que Lucas tenga una oportunidad. Él merece más que las dificultades que tú enfrentaste. Él merece la oportunidad de ser más de lo que yo fui. María no podía creer lo que estaba escuchando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y luchaba por encontrar palabras. Pero, Fernando, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. No puedo aceptar un gesto tan generoso. Fernando sonrió, viendo su vacilación. No se trata de un favor, María. Se trata de algo que quiero hacer. Tengo la posibilidad de ayudar, y eso es lo que quiero hacer. No es caridad, es una oportunidad. Veo el brillo en los ojos de tu hijo, y sé que puede llegar donde quiera, solo necesita a alguien que crea en él. María, con el corazón rebosante de gratitud, no sabía si reír o llorar. La propuesta de Fernando era algo que jamás imaginó. Su hijo, Lucas, tendría una oportunidad de recibir la educación que siempre soñó para él. Y todo esto venía de alguien que ella consideraba un simple jefe, pero que, en realidad, se había convertido en un verdadero amigo, alguien dispuesto a hacer la diferencia en su vida y en la de su hijo. Yo no sé cómo agradecerte, Fernando. Has cambiado mi vida. Has cambiado la vida de mi hijo. Esto es más de lo que podría pedir. Fernando, con una sonrisa sincera, respondió, no hay necesidad de agradecimientos. Solo estoy haciendo lo que es correcto. Ahora, vamos a enfocarnos en el futuro de Lucas. Vamos a asegurarnos de que tenga todo lo que necesita para ser alguien grande. Y así, una oferta generosa e inesperada de Fernando no solo transformó la vida de María y su hijo, sino que también marcó un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que él, finalmente, encontraba un propósito más profundo que toda su riqueza podría ofrecerle. Encontró la alegría en ayudar, en hacer la diferencia en la vida de alguien que sabía que, al igual que él, todavía tenía mucho que aprender sobre el valor de la verdadera humanidad. María nunca imaginó que su vida podría cambiar de una manera tan sorprendente. Cuando aceptó ese trabajo como cuidadora de Fernando, solo intentaba asegurar lo básico para su hijo, Lucas. No había ninguna expectativa de algo grandioso, solo la esperanza de encontrar algo de estabilidad en medio de la lucha diaria por sobrevivir. Pero lo que encontró allí fue mucho más que solo un empleo. Encontró, sin quererlo, un camino que la haría ver el mundo de una manera completamente nueva. Los días pasaban y, con el tiempo, Fernando comenzó a abrirse con ella, compartiendo sus historias, sus arrepentimientos y las lecciones que la vida le había dado. La amistad entre ellos crecía, y María, con su bondad y disposición para ayudar, conquistaba cada vez más la confianza de Fernando. Ella no lo sabía, pero su presencia, su dedicación y, sobre todo, la fuerza de su carácter estaban inspirando al millonario de una manera que él jamás había imaginado. Una tarde, después de una conversación sincera sobre el futuro de Lucas, Fernando miró a María con un brillo diferente en los ojos.
Ya sabía cuánto se sacrificaba ella para asegurar lo mejor para su hijo y cuánto deseaba más, pero nunca tuvo las condiciones necesarias para alcanzarlo. En ese momento, algo dentro de él se encendió. Sabía que podía hacer algo más por ella, algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. María, dijo él, con una suavidad que ella no solía escuchar de su parte, ¿alguna vez has pensado en estudiar? Sé que tu vida ha sido difícil y que has dado todo de ti para tu hijo, pero tú también mereces la oportunidad de cumplir tus propios sueños. María lo miró, sorprendida. ¿Estudiar?, preguntó, confundida. No lo sé, con todo lo que tengo que hacer, el tiempo para eso es escaso. Y además, nunca tuve esa oportunidad. Fernando sonrió amablemente, como si ya supiera lo que ella diría. Sé que no ha sido fácil para ti, María, pero veo algo en ti. Veo fuerza, dedicación e inteligencia que, si tuviera la oportunidad de ser cultivada, podría llevarte muy lejos. No solo para asegurar un futuro mejor para Lucas, sino para ti misma. Quiero que estudies. Quiero que tengas las oportunidades que no tuviste. Y, si necesitas ayuda para eso, estoy dispuesto a ayudarte. Voy a pagar tus estudios. María se quedó sin palabras. La idea de estudiar le parecía tan lejana, algo que no formaba parte de su realidad. Creció en un ambiente donde el único enfoque era sobrevivir, donde los sueños de una educación eran un lujo para pocos. La idea de volver a la escuela o incluso de entrar a la universidad le parecía algo tan inalcanzable que casi no sabía cómo reaccionar. Pero, al mismo tiempo, dentro de su corazón, comenzó a nacer una chispa de esperanza. ¿Tú? ¿Quieres que estudie? Pero soy solo una madre soltera que pasó su vida tratando de poner comida en la mesa, dijo María, aún incrédula. Yo veo mucho más en ti de lo que tú ves en ti misma, respondió Fernando con firmeza. Tienes el poder de cambiar tu vida. Y, al cambiar tu vida, también puedes cambiar el futuro de Lucas. No permitas que tus circunstancias definan lo que puedes lograr. Tienes potencial, María, y yo voy a ayudarte a encontrarlo. Las palabras de Fernando resonaron profundamente en María. Sintió como si se hubiera abierto una puerta ante ella, una puerta hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, no por tristeza, sino por gratitud. Nunca había esperado algo así. Y, al mismo tiempo, se sentía aterrada con la idea de comenzar algo tan grande y desafiante, pero, en el fondo, sabía que esa era la oportunidad de su vida. Pero, ¿qué haría yo? ¿Cómo comenzar?, preguntó María, la inseguridad aún en el fondo de su voz. Fernando sonrió nuevamente. Te ayudaré a encontrar un curso que te interese. Puedes empezar poco a poco, estudiando en el tiempo que tengas. No tiene que ser ahora, pero podemos planearlo. Quiero que tengas la oportunidad de realizar tus sueños, porque creo en ti. María sintió su corazón latir más rápido. Era el tipo de oportunidad que nunca había imaginado. Ahora, tenía la oportunidad de aprender, de crecer, de conquistar algo más para ella misma. Tal vez nunca había tenido esa oportunidad antes, pero ahora, con el apoyo de Fernando, tenía el camino abierto. Era el comienzo de una nueva jornada, algo que nunca pensó que sería posible. No sé cómo agradecerte, Fernando, dijo María, emocionada. Yo solo, nunca imaginé que pudiera tener una oportunidad así. Siempre pensé que solo los demás tenían derecho a eso, pero ahora veo que yo también puedo. Puedes, María. Y debes, dijo Fernando con una mirada sincera. Para eso estoy aquí. Para dar una oportunidad a alguien que lo merece. Y sé que harás algo grandioso con esta oportunidad. A partir de ese momento, María no vio más su futuro de la misma manera. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la posibilidad de conquistar algo que no fuera solo una lucha por sobrevivir. Sintió que podía, finalmente, soñar y hacer realidad esos sueños. Y todo eso gracias a una oferta inesperada de alguien que, algún día, nunca imaginó que se preocuparía por su vida de manera tan significativa. La nueva oportunidad no solo era sobre estudiar, sino sobre reencontrarse. Era sobre creer que ella también tenía valor, que sus logros no tenían que ser pequeños y limitados por su situación. Tenía derecho a crecer,
a aprender, a ser más que una madre luchadora. Tenía derecho a ser María, la mujer que, con valentía, coraje y perseverancia, haría que lo imposible sucediera. Con el paso de los meses, la vida de María comenzó a transformarse de una manera que nunca imaginó. El apoyo de Fernando no solo fue financiero, sino también emocional, y él se convirtió en una figura clave en su jornada. El trabajo como cuidadora de Fernando no era fácil, pero sabía que le estaban dando la oportunidad de cambiar su vida, y estaba decidida a aprovechar esa oportunidad. María se levantaba temprano todos los días, comenzaba su turno con Fernando y, al final de la tarde, cuando el trabajo llegaba a su fin, se dedicaba a estudiar. Los libros de enfermería, inicialmente pesados y difíciles de entender, comenzaron a volverse más claros, y María pronto se dio cuenta de que tenía un don para eso. Se entregó a los estudios con una dedicación inquebrantable, determinada a conquistar un futuro mejor para ella misma y para Lucas. El tiempo parecía escaso, pero nunca se quejaba. Sabía que el esfuerzo que estaba haciendo en ese momento daría forma al futuro de su familia. Durante el día, mientras cuidaba a Fernando, aprovechaba cada intervalo para repasar sus apuntes. Cuando Fernando, que aún se recuperaba de la enfermedad degenerativa, descansaba, María practicaba los cuidados de enfermería que había aprendido en los libros. Comenzó a hacer pequeñas anotaciones sobre cada técnica que estudiaba, tratando de aplicar todo lo que aprendía en el cuidado diario de Fernando. El arduo trabajo comenzaba a dar frutos. Fernando, por su parte, continuaba observándola de cerca, notando cómo María evolucionaba y se volvía cada vez más confiada en sus habilidades. Se daba cuenta de que, además de cuidar de su salud, ella se estaba convirtiendo en una profesional real, capaz de enfrentar desafíos y resolver problemas con serenidad. Quedaba impresionado por la fuerza de voluntad de María, por su capacidad de aprender y mejorar cada día, y se sentía orgulloso de haber abierto las puertas de esa nueva jornada para ella. Pero el camino no era fácil. María enfrentó innumerables obstáculos durante el curso de enfermería. Hubo días en los que estaba agotada, sintiendo que el peso de las responsabilidades era demasiado para llevar. Como madre soltera, tenía que equilibrar el trabajo con el cuidado de su hijo Lucas, que también necesitaba atención, y las clases, que a menudo la desafiaban. Sin embargo, María nunca se desanimó. Sabía que su dedicación daría resultados, y los resultados empezaron a aparecer. Comenzó a destacarse en sus exámenes y a recibir elogios de los profesores. Su determinación y su empatía, cualidades que ya se habían evidenciado en su manera de cuidar a Fernando, empezaron a ser reconocidas también en el ambiente académico. Con cada desafío superado, se sentía más segura de que estaba en el camino correcto. La idea de convertirse en enfermera, algo que nunca había imaginado antes, comenzaba a ser más que una posibilidad. Estaba realmente convirtiéndose en la profesional que siempre deseó ser. Y, poco a poco, las primeras puertas comenzaron a abrirse. Cuando María se graduó como enfermera, el sueño parecía irreal, pero la alegría que sentía era indescriptible. Sabía que esto no era solo un logro personal, sino el resultado de una jornada ardua, de mucho esfuerzo y, sobre todo, de un apoyo que nunca había imaginado recibir. Sin Fernando, sin la confianza que él depositó en ella, nunca habría dado ese paso. Él la inspiró a seguir adelante, a creer en sí misma, a luchar por su felicidad y por la de su hijo. Fernando, por su parte, se sintió inmensamente orgulloso de María. Siempre supo que ella tenía algo especial, pero ahora ella había demostrado para sí misma hasta dónde podría llegar. Cuando María, ya graduada, lo buscó para agradecerle, él la miró con una sonrisa de satisfacción. «Sabía que lo lograrías», le dijo. «Lo que hiciste no fue solo para ti, María, fue para todos a tu alrededor. Y lo más bonito es que lo hiciste con tanto amor». María miró a Fernando y sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Nunca habría llegado aquí sin ti», dijo, con la voz entrecortada. «Me diste algo que nunca imaginé que podría tener, la oportunidad de cambiar mi vida. Y, al hacerlo, cambiaste también la vida de mi hijo». Los frutos de su arduo trabajo no estaban solo en su diploma, sino en toda la transformación que había experimentado como persona. Se había convertido en alguien diferente, alguien que creía en su potencial, que ahora tenía la confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Se había convertido,
en muchos aspectos, en la mujer que siempre supo que podría ser, pero que la vida, con sus dificultades y desafíos, le había hecho creer que nunca sería. Ahora, María no solo era una enfermera calificada, sino también una mujer con un nuevo propósito, un futuro lleno de posibilidades y una nueva confianza en sí misma. Sabía que el camino aún solo estaba comenzando, pero lo más importante era que estaba en control de su destino, lista para construir la vida que siempre soñó. Y, al lado de su hijo, tenía la certeza de que, con esfuerzo, perseverancia y amor, sería capaz de alcanzar todo lo que siempre quiso. Los días pasaban lentamente para María, que se dedicaba a cuidar de Fernando, quien cada vez estaba más debilitado por la enfermedad degenerativa. La rutina de cuidados se convirtió en parte de su vida, pero también en un reflejo de su amor y gratitud por todo lo que él había hecho por ella. Sabía que el tiempo de Fernando estaba llegando a su fin, y aunque sabía que su partida sería una gran pérdida, también entendía que la había ayudado a seguir un camino de éxito que ella nunca había imaginado. Fernando ya no podía levantarse de la cama sin ayuda, y sus fuerzas disminuían cada día. Pero había algo que aún lo mantenía lúcido y firme, el deseo de asegurar que María y su hijo Lucas estuvieran bien, que ella tuviera un futuro seguro, lejos de las dificultades que un día la acompañaron. En un día frío de invierno, mientras María organizaba la casa y ayudaba a Fernando a acomodarse en la cama, él la llamó, con un tono de voz más débil, pero aún firme. «María», dijo, con una expresión seria, «necesito contarte algo». María se acercó, con la preocupación apoderándose de su corazón. Sabía que Fernando estaba débil, y cualquier conversación parecía más importante ahora, más profunda. «¿Qué ocurrió, Fernando?», preguntó, sentándose a su lado. Fernando respiró profundo y, con un esfuerzo visible, miró a los ojos de María. «Quiero que sepas que, además de todo lo que hice por ti, hay algo que preparé para tu futuro y el de Lucas. Un fondo financiero, para asegurarme de que puedas seguir adelante sin preocuparte por el mañana. Quería que tuvieras la libertad de vivir sin la presión de luchar por cada centavo». María lo miró, perpleja. No entendía bien lo que él estaba diciendo. No sabía que Fernando hubiera hecho algo tan grandioso. Él sonrió débilmente, dándose cuenta de su confusión. «Sabía que nunca lo pedirías. Y sabía que nunca lo imaginarías. Pero quería darte esa paz mental. Un fondo. Para ti, para Lucas, para que no tengan que seguir luchando como vi que tú luchaste». María tragó en seco, las palabras faltaban. No sabía qué decir. Su vida había estado llena de dificultades financieras, y la idea de un futuro sin la constante preocupación por el dinero parecía surrealista. «Fernando, no sé qué decir, ¿hiciste todo esto por mí? Pero, ¿por qué?», preguntó, la voz quebrada por la emoción. Fernando, con una mirada que cargaba tanto dolor como amor, respondió: «Me mostraste lo que realmente importa, María. La verdadera fuerza viene desde adentro. Nunca me pediste nada, y aún así, me diste algo que no puedo explicar, la oportunidad de ver a alguien tan puro y bueno levantarse. Quería que tuvieras un futuro brillante, que ya no tuvieras que luchar sola. Sé que eres capaz de mucho, pero quería darte esa seguridad, para que, si ya no estuviera aquí, supieras que puedes seguir adelante». El corazón de María se apretó. Nunca imaginó que algún día alguien haría algo tan generoso por ella. Nunca imaginó que Fernando, el hombre al que cuidaba todos los días, quien se había convertido en una especie de mentor en su vida, se preocuparía tanto por su futuro. Lo miró, con lágrimas en los ojos, y dijo, casi sin aliento: «Fernando, ¿tú hiciste esto por mí? ¿Por Lucas? Yo no sé cómo agradecerte. Solo quería que supieras que, incluso cuando no tengo palabras, estoy eternamente agradecida por todo lo que hiciste por nosotros». Fernando la miró con una sonrisa triste, pero sincera. «Lo sé, María. Sé que estás agradecida, y eso es más que suficiente para mí. Solo, no olvides nunca que tienes mucha más fuerza de la que piensas». La conversación fue interrumpida por la fragilidad de Fernando, que estaba exhausto. María sostuvo su mano con cariño y, por un momento, supo que el hombre que se había convertido en una parte fundamental de su vida estaba finalmente en paz con todo lo que había hecho. Ya no necesitaba temer al futuro. Había sido cuidada,
amada y, de alguna manera, llevada por un camino que nunca imaginó. Unas semanas después, Fernando falleció, pero su última acción, el fondo financiero, se convirtió en la mayor herencia de todas. María, aunque aún triste por la pérdida del amigo que se había convertido en una figura paterna, sintió un alivio inesperado. Sabía que, con el apoyo de Fernando, podría concentrarse en los sueños que él ayudó a hacer realidad. Se inscribió en cursos de capacitación y comenzó a trabajar en nuevos proyectos, sabiendo que ya no estaba sola. Fernando la había cuidado, no solo con palabras o gestos, sino de una manera que nunca pudo esperar. Él le dio la oportunidad de ser libre para crear el futuro que siempre soñó, un futuro en el que, por primera vez en mucho tiempo, María podía soñar sin las ataduras de la escasez. El secreto revelado por Fernando no fue solo financiero. Él le dio algo más valioso, la confianza de que sería capaz de conquistar todo lo que deseara, con el apoyo, la sabiduría y el amor que él le había transmitido. El tiempo pasó, y María, con el peso de una enorme nostalgia, aún sentía la presencia de Fernando en cada rincón de su vida. El hombre que, en sus últimos días, le ofreció no solo estabilidad financiera, sino también una lección de vida sobre generosidad y humanidad, dejó un legado mucho más grande de lo que ella podría imaginar. Cuando recibió la noticia de que el fondo creado por Fernando estaba a su disposición, su primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo pudo él, un hombre que siempre vivió en un mundo tan distante y aislado, tomar una decisión tan impactante, tan llena de amor y comprensión por su lucha diaria? María sabía que no podía dejar que este regalo fuera solo una garantía financiera. Quería más. Quería usar ese dinero para algo que perpetuara el espíritu de Fernando, su bondad, su visión de lo que realmente importaba y su eterna búsqueda por ayudar a aquellos que, como él, estaban rotos, solos y perdidos. Después de reflexionar sobre las posibilidades, María tuvo una idea: abriría una clínica gratuita para personas necesitadas. No sería solo un lugar para tratamiento físico, sino también un espacio de acogida, donde las personas que sufrían pudieran encontrar, además de cuidados médicos, un ambiente de cariño, comprensión y apoyo. Sería el lugar donde la dignidad y el respeto serían los pilares principales, un lugar donde las personas no serían solo pacientes, sino seres humanos con historias, sueños y dolores que merecían ser escuchados. Con la ayuda de los recursos dejados por Fernando, María inició el camino para hacer realidad este sueño. Al principio, el proceso fue desafiante. Encontrar el lugar adecuado, montar la estructura y conseguir los profesionales comprometidos con la causa fue una tarea ardua, pero María no se dejó abatir. Sabía que eso no era solo un trabajo, era una misión. Una misión que Fernando, incluso después de su muerte, aún la guiaba para cumplir. La clínica fue abierta en un barrio necesitado, donde muchas familias apenas podían pagar los costos básicos de salud. María, con su experiencia y el conocimiento que fue adquiriendo a lo largo de los años, no dudó en poner el corazón en cada detalle. Contrató médicos y enfermeras que creían en el proyecto, que se entregaban al propósito de ayudar a quienes más lo necesitaban, sin distinción. El objetivo era claro: proporcionar una atención digna, donde la empatía fuera el centro de todo. Y así, día tras día, la clínica comenzó a ganar la confianza de la comunidad. Pronto, María se dio cuenta de que no solo el espacio físico hacía la diferencia, sino la atmósfera de acogida y respeto que ella misma transmitía a cada persona que cruzaba la puerta. No solo trataba los síntomas, sino también las emociones, las inseguridades, los miedos. Las personas no sentían vergüenza de pedir ayuda, porque allí, en el lugar donde la esperanza se renovaba en cada consulta, nadie era tratado como inferior. Todos eran iguales, merecedores de cuidado y dignidad. La clínica de María se convirtió en un símbolo de transformación. No solo para los pacientes, sino también para ella misma. Al mirar el legado que Fernando había dejado, sentía que su propia vida había tomado una nueva dirección. Ya no era solo una madre luchadora, una mujer que luchaba por sobrevivir. Se había convertido en una líder comunitaria, alguien que, a través de sus acciones, inspiraba y tocaba la vida de tantas personas. El impacto del trabajo de María se extendió más allá de las fronteras de la clínica. Su ejemplo tocó a otros, que comenzaron a contribuir de diversas formas, con tiempo, recursos e incluso con ideas y proyectos para ampliar la asistencia a quienes más lo necesitaban. Personas que tenían poco, pero que,
al igual que Fernando, querían hacer la diferencia. María sabía que lo que estaba creando era más que un simple servicio de salud. Era una red de apoyo, un espacio de amor y humanidad que honraba el legado del hombre que, sin pedir nada a cambio, le enseñó la verdadera esencia de lo que significa dar. En cada rincón de la clínica había un recuerdo de Fernando, una discreta fotografía de un hombre que ella nunca olvidaría. No por su riqueza o estatus, sino por su capacidad de mirar el sufrimiento del otro y actuar con generosidad. María sabía que, incluso en ausencia de Fernando, él seguiría viviendo a través de todo lo que ella había hecho y seguiría haciendo en nombre de la bondad. Ella no buscaba reconocimiento, pero al ver tantas vidas transformadas, María se permitió, por primera vez, sentir que quizás había logrado honrar de la mejor manera posible a quien, en sus últimos días, le tendió la mano. Y así, el legado de Fernando siguió creciendo y tocando más vidas, generando una ola de empatía y compasión que nunca se rompería. La clínica, que algún día fue solo una idea, se convirtió en un faro de esperanza para muchos, un testamento de que, a veces, el mayor legado que podemos dejar es el que toca el corazón de los demás, de forma silenciosa pero profunda. Después de tantos años de lucha, desafíos y superaciones, María se encontró en un momento de profunda reflexión. El éxito de la clínica, la sonrisa en los rostros de las personas que ayudaba y el legado de Fernando, ahora inmortalizado en las paredes de su camino, le proporcionaron una claridad que nunca imaginó posible. A veces, los obstáculos que parecen insuperables son, en realidad, puentes hacia nuevas oportunidades, y fue así como María comenzó a comprender su historia. En un rincón tranquilo de la clínica, mientras observaba el movimiento a su alrededor, los pacientes siendo atendidos, los voluntarios trabajando incansablemente y el ambiente de calor humano que ahora definía ese lugar, María sintió una paz que nunca había experimentado antes. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero, lo más importante, comprendió que todo eso fue posible porque se mantuvo fiel a sus principios, la bondad, la empatía y, sobre todo, la determinación. María nunca olvidó las palabras que Fernando le dijo en los últimos meses de su vida, cuando él, ya debilitado por la enfermedad, confiaba en ella para ayudarlo a atravesar sus momentos más difíciles. Fernando, un hombre que parecía tenerlo todo, pero que en realidad solo necesitaba a alguien que le diera lo que el dinero nunca podría ofrecer, una mirada genuina de cuidado. Fue esa mirada la que María le dio, y, a través de ella, comenzó a nacer una amistad que trascendió barreras de clase, tiempo y dolor. La verdad, pensaba María, es que los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana. Nacen en pequeños gestos. Son las acciones diarias, los sacrificios, la disposición de enfrentar lo imposible lo que, con el tiempo, genera la transformación. Reflexionaba sobre todo lo que había hecho, el trabajo arduo, la adaptación a los desafíos diarios y los momentos de vulnerabilidad que tuvo que superar. Y, en cada una de esas etapas, la verdadera lección que aprendió fue que lo que cuenta en la vida no son los títulos, la riqueza material o las victorias superficiales. Lo que realmente importa es el impacto que dejamos en los demás, las vidas que tocamos y el cambio que logramos provocar, aunque sea de forma silenciosa. María también sabía que, aunque la clínica fuera un símbolo de su victoria, la verdadera fuerza que había descubierto estaba en su propia resiliencia. Nunca imaginó que sería capaz de construir algo tan grandioso, pero allí estaba ella, en un lugar que jamás habría previsto. Ella, una mujer sencilla, con poca instrucción formal, pero con una fuerza interior inquebrantable, que ahora inspiraba a tantas personas. Observaba los rostros de los pacientes con una sonrisa, sabiendo que, por más difícil que fuera, la perseverancia de su camino había valido la pena. Ellos eran su razón. Por ellos, se levantaba todos los días, con el corazón lleno de esperanza y fe. Para aquellos que, como ella, alguna vez se sintieron invisibles o olvidados, María se convertía en un faro de luz, mostrando que es posible comenzar de nuevo, que la bondad de un simple gesto puede transformar la vida de alguien para siempre. A medida que el sol se ponía, María sintió el peso de las muchas lecciones que había aprendido. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y que el futuro ahora era más brillante de lo que jamás había imaginado. No sabía lo que traería el mañana, pero una cosa era segura, seguiría adelante, guiada por la misma luz que Fernando había encendido en ella, la luz de la generosidad, del amor incondicional y de la fuerza que nace en las adversidades.
Finalmente entendió que la verdadera grandeza está en hacer la diferencia en la vida de los demás, sin esperar nada a cambio. La gratitud y la esperanza ahora eran los pilares que sostenían no solo la clínica, sino su propia vida. Y al mirar al horizonte, María sabía que el legado de Fernando sería recordado eternamente, no por su riqueza, sino por lo que hizo para cambiar su vida, y por ella, la vida de todos los que cruzaron la puerta de esa clínica buscando algo más que una cura, buscando una nueva oportunidad. El mensaje de su historia era claro y poderoso. La bondad y la determinación pueden transformar no solo nuestras vidas, sino las vidas de aquellos que tocamos. Incluso en los momentos más difíciles, la esperanza es la llama que nunca debe apagarse. Esa era la lección que llevaría consigo para siempre, y la verdad que compartiría con el mundo. Porque, al final, lo que hacemos por los demás es lo que realmente importa, y la vida de María demostraba que, cuando te entregas de corazón, lo imposible puede convertirse en una hermosa realidad.